Bueno, este es ya el último capítulo del libro de Habacuc y realmente es un capítulo muy hermoso al margen de todo lo que se va a vivir en los tiempos que vivía Judá. Bueno, este último capítulo está en el capítulo 3 del verso 1 al 19 y está dividido en tres partes. Le he puesto por título Canto de alabanza en medio de la adversidad. Y como les había dicho hace semanas atrás, cuando estábamos estudiando los primeros dos capítulos, este es una oración cantada por Habacuc. Y vemos cómo Dios va a ir obrando en la vida del profeta, porque él inicia esta oración con lo que había en su corazón, ¿no? Esa queja reverente hacia Dios, porque lo hace con reverencia, donde él ve a un pueblo desenfrenado, a un pueblo totalmente alejado del Señor, y donde él hace un reclamo viendo que él conoce a Dios y sabe que Dios es un Dios santo y que no se complace en la maldad. Sin embargo, el Señor le manifiesta que iba a ejercer juicio porque Él no pasa por alto ningún pecado. Y es así que Él, en esa segunda queja, Él se sorprende y dice, Señor, pero ¿cómo vas a permitir que este pueblo tan perverso pueda hacer estragos en nuestra tierra? Sin embargo, todo tiene un propósito y ese es el fin de este libro, tratar de entender cómo el Señor tiene propósitos cuando permite algo en nuestras vidas o cuando permite que una nación sea afligida con una enfermedad o con un gobernante y etcétera. Así que esta primera porción le he denominado canto de alabanza por su soberana presencia. ¿Y por qué? Ahora aquí dice en el verso 1 del capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Ahora, esto de acá, el primer verso tiene una frase que es un tanto, algunos comentaristas le llaman oscura. ¿Por qué razón? Porque no, la Biblia no da claridad total, sino parcial sobre esto. Porque dice oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Y cuando se refiere a cuando dice en tono de Sigionot, algunos refieren que era una cierta melodía a la cual él tenía que cantar, tenía que alabar, como las melodías que muchas veces han sido escritas y dicen está en nota sol, en nota fa, algo por ahí. Ahora, otros refieren que esta frase Sigionot se refería a un instrumento de cuerda. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan al final de su Biblia, del último capítulo de Habacuc, está en letras pequeñas, en algunas, no sé si en todas, dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Es por esa razón que lo que se refería es, y eso lo dije en el primer estudio, que Habacuc no solamente era profeta, sino que de acuerdo a esto era un hombre que estaba dedicado al servicio de Dios en la alabanza también. Y es lógico que si él servía en la alabanza tenía que hacer algo cantado, ¿verdad? Es por esa razón que dice esa frase sobre Sigionot, en esa nota o con la ayuda de un instrumento de cuerda. Por esa razón, no hay algo así totalmente verídico
pero ese es lo que los estudios refieren con respecto a ello. Ahora, definitivamente no nos vamos a centrar en ello, porque ese no es el fin por el cual Dios deja todo este capítulo. Ahora, el verso 1 sigue y dice, el verso 2, perdón, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora, él está ahí haciendo un canto de alabanza por su soberana presencia, porque él reconoce que el Señor es un Dios vivo y un Dios que tiene como característica que su palabra tiene poder, y por eso es que él teme. Dice, oí tu palabra y temí. ¿Por qué razón? Porque él se da cuenta que el Señor no pasa por alto absolutamente nada, que él toma cada cosa que el hombre o que un pueblo haga o deje de hacer. El Señor está puestos los ojos en todas las naciones, y en este caso en Judá. Y dice, oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Está él clamando al Señor, como ustedes saben, en oración. Y en otra versión dice así, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo Habacuc está clamando al Señor y está exaltando el nombre de Dios. Y eso era algo muy común para los judíos. En el Salmo 44, por ejemplo, dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con mano echaste fuera las naciones y a ellos los plantaste, afligiste a los pueblos y a ellos los hiciste crecer, pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios, manda victorias a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios, en tu nombre hollaremos a los que contra nosotros se levanten. Porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios. Ahora, esto era algo muy común en una oración judía. Era agradecer a Dios por la presencia, por su soberanía en todos los tiempos, porque Él se hace presente, y por esa razón dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, es decir, hazla conocer, que todo el mundo sepa que hay un Dios que reina en todos los cielos y en la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice ahí? En el verso 2 dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Ahora, ¿por qué le está diciendo eso? ¿Recuerdan qué es lo que le había dicho en el capítulo 2? El Señor había dicho, y en el 1, le había dicho que Dios iba a levantar a los caldeos, es decir, a los babilonios, es sinónimo. Entonces, Dios estaba permitiendo que este pueblo perverso, pagano, se levante y simplemente sea el medio por el cual Dios va a disciplinar a Judá por su rebeldía y por su idolatría. Es así que él le está clamando al Señor y le está diciendo, acuérdate, dice, en la ira que tú vas a desatar sobre Judá, acuérdate de la misericordia. ¿Y por qué? Porque él como profeta conocía la el multiforme carácter de Dios, que no solamente Dios muestra su ira santa para rechazar y para
expulsar el pecado del corazón de los hombres, sino también para mostrarle misericordia. ¿Por qué razón? Porque el Señor, como el salmista decía, el Señor sabe que somos polvo, sabe que nosotros lucharemos con el pecado toda nuestra vida. Por más creyentes que seamos, el pecado, como le decía a Caín, recuerda, el pecado está a la puerta, pero a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, que depende de nosotros. Si tenemos la capacidad de depender de él, vamos a tener el dominio para poder rechazar el pecado. Entonces, por esa razón él está diciendo al Señor en la ira: Señor, acuérdate de la misericordia. Es decir, no desates toda tu ira. ¿Por qué razón? Definitivamente porque la ira de Dios sobre el pecado es que aún el Señor muestra misericordia. ¿Ustedes imaginan si realmente Él desataría la ira de Dios, la copa de la ira sobre el ser humano? No quedaría absolutamente nadie delante de su presencia, ni siquiera el polvo de nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, nosotros damos cuenta y cuando el Señor permite algún juicio, el Señor aún está mostrando misericordia, porque no aniquila a su creación y más aún a sus hijos. Es que ahí Él está diciendo: Señor, si bien es cierto, tú vas a disciplinar, sé que también tú vas a mostrar misericordia. Entonces, claramente Él conoce el carácter de Dios y está apelando hacia ello, está orando y está adorando al Señor en este tiempo. ¿Y qué más dice acá? Dice desde el verso 3 hasta el 15, dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Ahora, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, y las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Ahora, esto de acá, si bien es cierto, ustedes se fijarán, hay varias palabras y no es el propósito que lo tomemos de una manera literal, porque esto es poesía. Recuerdan, esto es un canto poético de toda la majestad de Dios. Y esta segunda porción que viene a ser desde el verso 3 hasta el verso 15, viene a ser ese canto de alabanza por el poder de Dios. Y empieza diciendo: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Ahora, de hecho que para nosotros, para la cultura occidental,
eso como que no tiene mucha importancia, ¿verdad? No sabemos ni siquiera, dirá, ¿por qué dice Temán y el monte de Parán? Y bueno, de acuerdo a la geografía y por cuestión del tiempo no voy a entrar en muchos detalles sobre esto, pero sí puedo decir que de acuerdo a la geografía, estos eran zonas limítrofes en las que se encontraba ese monte tan conocido por nosotros, el monte de Sinaí. Ese monte Sinaí donde se manifestó la gloria de Dios. Por esa razón es que aquí Habacuc está hablando al pueblo judío que conoce muy bien estos lugares, que sabe lo que significaba, ¿verdad? Ese monte. Y entonces él dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, perdón, Selah. ¿Y qué significa Selah? Selah significa en esto piensen, en esto piensen. ¿Por qué razón? Porque en momentos en los que, recuerdan el contexto, en los momentos en los que va a venir calamidad sobre Judá, es decir, el juicio de Dios cuando va a traer a este imperio babilónico perverso para diezmar a toda esta población que había dejado a Dios, que su corazón se había alejado de sus preceptos. Él está haciéndole recordar toda la majestad de Dios, todo el poder mostrado a ese pueblo especial que él había elegido por su propia bondad. Entonces, él dice, y el santo desde el monte de Parán. ¿Por qué razón? Porque claramente cuando el Señor les dice, sed santos como yo soy santo, está dando una característica muy importante de Dios, un atributo de Dios, que es la santidad. Y de esa manera él lo describe, y el santo desde el monte de Parán. Y dice, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. ¿Y a qué creen que se esté refiriendo? Pues si ustedes van al libro de Deuteronomio, ahí se van a dar cuenta de una parte que el Señor describe Moisés en el capítulo 33, dice, verso 1 y 2, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue en Jesurum cuando se congregaron los jefes de pueblo. Ahora, ven acá, nuevamente dice, resplandeció desde el monte de Parán. Pero antes de ello dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir. Es decir, todos estos lugares que menciona Habacuc son lugares, como les digo, zonas limítrofes en las que se encontraba ese monte sagrado donde Dios se manifestó con rayos, porque recuerdan, dice que cuando el Señor se presentó, Dios ordenó a Moisés que ningún ser humano se acerque, ningún hombre, ni mujer, ni animal se acerque al monte, porque moriría. Y es que la santidad de Dios es tal que ni siquiera nuestra propia mente puede llegar a entender, ¿verdad? Y es ahí cuando Dios se mostró y tembló, dice que el monte temblaba, y es decir, que ocurrió un terremoto, ¿no? Imagínense el pánico que sentían las personas que ya conocían los preceptos de Dios, temblaban ante el poder de Dios.
Y es por esa razón que así aparece en el verso. Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Ahora, ¿a qué creen que se esté refiriendo cuando dice delante de él iba mortandad? Porque de la misma manera que el Señor muestra su gloria, su santidad y toda la creación tiembla ante el poder de Dios, también va arrasando cualquier inmundicia, cualquier presencia del pecado. ¿Y por qué dice acá delante de su rostro iba mortandad? Porque de alguna manera Habacuc estaba aludiendo a algo que había sucedido cuando estaba Moisés en el monte. Recuerdan que Moisés se fue a recibir las tablas de la ley y el pueblo estaba desenfrenado, el pueblo estaba en incertidumbre porque no bajaba Moisés y había pasado varias semanas y no descendía. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a Aarón que se construyesen un becerro de oro. Producto de ello, el Señor agarró y ejerció juicio sobre esa gente que le había dado la espalda y que se había inclinado a ídolos, ¿verdad? A ese ídolo de oro que habían erigido. Entonces, esto era lo que Habacuc está tratando de hacerles recordar. Cuando él está dando esta oración, él trata de recordar todas las cosas que había hecho Dios por Israel. ¿Y de qué nos sirve esto también? Que cuando nosotros oremos y cuando nosotros oramos, deberíamos acordarnos de todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, de todas las cosas que había hecho y todos los milagros que había hecho en Israel y que ha hecho incluso el Señor Jesús, ¿verdad? Y hasta ahora lo sigue haciendo. Es por eso es importante que cuando uno ora debe tomar porciones de la Biblia también para incluirlas dentro de la oración, como recordar promesas que Él ha hecho y que ha cumplido, o como los milagros majestuosos que hizo en aquella época. En este caso, Él les hace recordar al pueblo que conocía muy bien la ley y les hace ver que de la misma manera que Él mostraba su santidad en el monte Sinaí, también mostraba ese poder sobre el pecado, sobre el juicio que Él ejerce sobre el pecado. Y entonces dice en el verso 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Ahora, él lo que quiere dar a entender es que la tierra está rendida ante el poder de Dios. Si los collados, si los montes, dice, fueron desmenuzados, imagínate lo que va a suceder si nosotros tenemos una rebeldía abierta contra Dios. ¿El Señor crees que va a pasar por alto nuestro pecado? No, ¿verdad? Es por esa razón que Él está haciendo ver a este pueblo que dentro de poco va a ser sometido a la más terrible y cruenta y sangrienta batalla, donde definitivamente van a perder, porque este pueblo babilónico simplemente es feroz, es un imperio que está preparado militarmente y simplemente el pueblo de Israel está, entre comillas, indefenso comparado contra este poder bélico militar. Entonces, aquí él en el verso 7 dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y estos son zonas
que también para nosotros quizás no las podamos tomar muchas veces en cuenta, pero para ellos era muy importante. Y si nosotros tenemos este tiempo es casualmente para poder comprender mejor la palabra de Dios. Pues estos lugares, Cusán y Madián, también tenían que ver con zonas en las que se encontraba por donde iban a pasar hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel. Es por esa razón que después en el verso 8 dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Ahora, literalmente es que Dios montó sobre caballos. No, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios es espíritu. Dios no es una persona en carne y hueso como nosotros. El Señor Jesús sí lo es. Entonces, aquí Él está hablando de una manera poética de cómo Dios muestra todo su poder sobre los enemigos. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a la tierra de Canaán? La tierra de Canaán no estaba deshabitada, estaba habitada por un montón de pueblos paganos, ¿verdad? Los jebuseos, heveos, ¿verdad? Los madianitas. Entonces, aquí vemos cómo él está relatando y explicando de manera poética cómo el Señor muestra su poder a través de la naturaleza, cómo cada acto que él hacía era como una manifestación visible de su poder. Y dice aquí, el verso 9, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. ¿Por qué razón? Porque definitivamente el Señor todo lo que le había prometido a las 12 tribus de Israel estaba cumpliéndose con exactitud y precisión en los tiempos. Y nuevamente ahí dice en el verso 9, Selah, ¿verdad? Es decir, en esto piensen, no se olviden de lo que Dios hizo a nuestro pueblo. Dice, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Otra vez nuevamente está describiendo cómo la creación está rendida y se humilla ante Dios. Algo que no había hecho el pueblo de Judá. No se había rendido, no se había humillado a Dios, como si la naturaleza lo hace. Hasta aún los demonios, ¿verdad? La Biblia dice, no, tú crees, bien haces, pero los demonios creen y tiemblan. Si la creación tiembla ante el poder de Dios, si los demonios tiemblan ante el poder de Dios, ¿cómo no deberíamos nosotros temblar ante el poder de Dios? ¿Y qué más dice acá? El verso 11 dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Ahora, ¿eso a qué se refiere? Nuevamente Él les está haciendo recordar todo lo que Dios les había hecho pasar, todo lo que Dios les había hecho ver con sus propios ojos. Si ustedes van al libro de Josué capítulo 10, se van a dar cuenta cómo Dios, ¿qué hace? En el capítulo 10 de Josué. Aquí Josué está teniendo el favor de Dios y el Señor hace un milagro extraordinario. Él hizo, como dice acá, en el verso 11, el sol y la luna se pararon en su lugar. El Señor estaba con Josué y con todo su pueblo, porque el propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Entonces, en el verso de 12 al 14 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón,
Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermanos, aquí vemos cómo Dios muestra todo su poder sobre la naturaleza y Él tiene el control absoluto de todo el universo, porque Él puede hacer que se detenga el sol y la luna. Recuerdan que por los cursos que hemos llevado sabemos que la Tierra está girando, ¿verdad? Y tiene un movimiento rotatorio y también otro movimiento en todo el sistema solar, gira alrededor del Sol. Es por esa razón que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios hizo que se detenga, es decir, se detuvo, porque eso implicaría que la batalla iba a durar hasta tarde y duró muchas horas y iba a oscurecerse, iba a ser un factor predisponente tal vez para el fracaso de la batalla. Pero ¿qué hace Dios? Hace que el sol y la luna se detengan. Es decir, es como si el tiempo se detendría para que ellos puedan obtener la victoria. Hermanos, lo que Habacuc está haciendo que esta oración sirva para que todas las demás generaciones de Israel y de Judá puedan recordar el majestuoso poder de Dios sobre cada evento que habían atravesado. Porque hasta llegar hasta la tierra prometida, Dios mostró su poder. A pesar de tener a un pueblo rebelde y contumaz, el Señor mostró su fidelidad a través del poder que mostró sobre las leyes de la naturaleza. ¿Qué más dice el verso 12? Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, es decir, las pisotearon. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Está aquí hablando cómo el Señor había socorrido a su pueblo, lo había protegido en todas las batallas con los enemigos. ¿Recuerdan? El Señor dijo que Él era un pueblo pequeño y no era tan numeroso. Todas las batallas que ellos ganaron no fue por su poder bélico, no fue por su preparación militar, fue simplemente porque ellos temían al Señor y porque al temer a Dios, ellos tenían toda la protección y el respaldo del Santo de Israel. Entonces, esto es una oración extraordinaria de alabanza, una oración que Él quiere que se recuerde. Por eso es que Él al inicio dice: oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y es que nadie puede olvidar y debería olvidar todo lo que Dios ha hecho para cuidar a su pueblo y todo lo que hace para cuidar a su iglesia en este tiempo. Ahora, dice también: horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Y ahora, ¿a qué creen que se está refiriendo esto? Pues definitivamente él se está refiriendo a todo lo que había hecho Dios cuando estaban yendo a la tierra de Canaán, cuando él abrió el mar, ¿verdad? ¿Y qué dice acá? Caminaste en el mar con tus caballos. Esto alude a todo el ejército de Dios. Recuerdan que Él es conocido también como el Dios de los ejércitos. Pues esto es una de las maneras como Él está viendo, está demostrando y está orando al Señor, declarando que Él es el Dios de los ejércitos. Recuerdan que todo el batallón de Faraón fue diezmado, fue aniquilado ahí en el mar. El Señor los hizo pasar en seco.
hizo algo que adelante de nuestros ojos es difícil. Podemos decir que es extraordinario, pero nuestra mente, nuestra lógica no llega a entender eso. Sin embargo, creemos fielmente en que Él abrió el mar, ¿verdad? De la misma manera como abrió el río Jordán para que pase Josué y las tribus de Israel. Entonces, aquí en esta porción del verso 3 al 15, vemos ese canto de alabanza por el poder mostrado durante todo el tiempo que caminó Israel por el desierto y cuando fue a conquistar la tierra de Canaán, y cómo aún Dios les estaba protegiendo en medio de sus enemigos. Ahora, ¿qué podemos también ver en esta última y extraordinaria porción? Este canto de alabanza por el gozo divino en medio de la adversidad. Este verso empieza diciendo: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Él está orando y ya está ahí, como nosotros sabemos que debemos orar en el Espíritu, ¿verdad? Él está realmente reconociendo toda la majestad del Señor, está viendo todo el poder desplegado sobre toda la naturaleza por el solo hecho de mostrar su fidelidad a un pueblo infiel. Y dice: oí, se me estremecieron mis entrañas, a tu voz, temblaron mis labios. Es decir, que todo lo que él está viendo en esta visión, porque Dios le había dado esa visión de que iba a suceder esta invasión babilónica, pues él está entendiendo que todas las cosas que el Señor va a hacer simplemente no se van a evadir. Y dice: temblaron mis labios a causa de todo lo que iba a ocurrir y sobre todo de todo el poder que él muestra. Dice: entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Es decir, él, al ver todo el poder, toda la santidad de Dios, pues él se ve cada vez más inmundo delante de Dios. Por eso él dice: entra podredumbre en mis huesos, ¿verdad? Él reconoce que todas las cosas que de él emana simplemente es inmundicia comparado con la santidad de Dios. Dice: y tiemblo donde estoy. Ahora, es importante esta parte. Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Hermanos, aquí es donde nos damos cuenta de algo, que Habacuc por fin ha entendido cómo el Señor actúa y que debe mostrar tranquilidad sobre cualquier juicio venidero. Y eso nos debe llevar a preguntarnos: ¿cómo es que nos pondremos o nos hemos puesto nosotros, cómo hemos actuado frente a una adversidad, a una situación que nosotros no podemos controlar? Porque definitivamente, ¿qué situación externa podemos controlar? Ni siquiera la podemos prever, ¿verdad? Una catástrofe o una pandemia como la de hoy es parte de la disciplina de Dios sobre el mundo, ¿verdad? Hay algunos que dicen maldita enfermedad. Y sí, nosotros podemos decir que sinceramente es una enfermedad que ha diezmado a mucha gente, pero que aún así está dentro de los designios de Dios. Entonces, ¿cómo nos comportamos ante la adversidad? ¿O cómo nos vamos a comportar delante de la adversidad? El hecho de que Él diga: viva tu obra en medio de los tiempos,
No se está refiriendo solamente a ese tiempo que ellos iban a pasar, sino a todos los tiempos que vendrán, refiriéndose también a nuestros tiempos, a lo que vendrá más adelante. Cuando la Biblia dice que la maldad se multiplicará, está Dios haciendo que nosotros entendamos. Él lo que quiere es que nosotros estemos preparados para la adversidad. Y es por esa razón que Él dice acá, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Él, algo que ha aprendido es ya no a angustiarse, ya no a desesperarse, sino a saber esperar en Dios. Cuando el Señor dice en Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No, esa paciencia, ¿cómo se traduce? En que nosotros debemos saber esperar en Dios, confiar en Dios. Un comentarista dice esto y me pareció interesante. Dice, la seguridad de Habacuc no descansa en las bendiciones visibles y temporales, sino más bien en una relación inconmovible con su Dios, con el Dios del pacto. Y eso es hermoso, hermanos, porque una de las cosas que nosotros debemos tener es que debemos tener seguridad en Dios. Es lo único seguro en todas las cosas que tenemos. No hay seguridad en nuestras posesiones, no hay seguridad en lo que poseemos, no hay seguridad ni siquiera en nuestra propia vida, pero sí debemos estar seguros de que en Dios está segura nuestras vidas, de que si nosotros dependemos de Dios, simplemente no importará lo que ocurra, aun cuando los montes, aun cuando haya inundaciones, cuando haya terremotos, nuestro corazón debe estar firme en la roca que es Cristo, ¿verdad? Es por esa razón que Él termina este cántico, esta oración, esta alabanza de una manera extraordinaria. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es por esa razón que esta última porción del 16 al 19 es un canto de alabanza por el gozo divino, ese gozo que viene de Dios, ¿verdad? Ese gozo no lo experimenta un incrédulo. Un incrédulo no va a gozarse en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, pero un cristiano sí. Y es por esa razón que vemos aquí a Habacuc, que él ahora está diciendo, ahora entiendo, de la misma manera que Job, ¿verdad? Decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora puedo comprender con más claridad los propósitos de Dios. Y él dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos. Definitivamente, ¿por qué? Porque Israel y Judá era uno de los lugares donde se producía bastante los higos. Era un alimento, si ustedes se van al Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que cuando David tenía hambre, ellos dice que les daban uvas, pasas, higos secos, era parte de su alimentación, porque eran uno de los productores de todos estos alimentos. La vid era importante no solamente como alimento, sino que de ahí podían sacar el aceite para ungir, ¿verdad? A los sacerdotes, a los reyes. Eran algo muy importante estos alimentos, eran símbolos, características de este pueblo. Pero ¿qué dice? Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, es decir, aun cuando haya hambruna, en otras palabras se está diciendo, aun cuando haya una escasez de alimentos y las ovejas sean quitadas de la majada, porque las ovejas también eran importantes para ofrecer sacrificios a Dios y para el alimento de ellos, su sustento, ¿verdad?
Y dice, y no haya vacas en los corrales. Las vacas servían para arar la tierra y poder sembrar. Las vacas también servían porque producían leche. Pero dice él, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ahora, ¿a qué se refiere con esto cuando dice el cual hace mis pies como de ciervas? Bueno, el ciervo era un animal, es un animal que existe hasta ahora, y este animal Dios lo ha equipado con algo muy bueno, como muchos de los animales que caminan por lugares agrestes, y es que sus pezuñas eran sumamente duras, de tal manera que podía resistir caminar por los peñascos. Y es por esa razón que él dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, es decir, puede hacerle andar por los lugares más agrestes, más difíciles. De la misma manera, Dios quiere que nosotros podamos caminar en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, porque Dios nos ha equipado, Dios nos ha preparado con fortaleza, ¿verdad? Por eso es que Nahum 1:7 dice que Dios es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. La pregunta para cada uno de nosotros es, hermano, tú y yo confiaremos en Dios en medio de la adversidad. Confiaremos en Dios en medio de la hambruna. Eso es lo que hoy el Señor me hizo a sentir quebranto delante de Él, porque Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos para momentos duros y difíciles. Dios quiere que nosotros tomemos a Dios como nuestra fortaleza, nuestra roca en la que podemos estar seguros. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Cuando Habacuc entiende esto, él dice, no importa si hay hambre, no importa si no tengo sustento. Lo importante es que puedo reconocer que Jehová es el Señor y que Él es mi fortaleza y que me hace andar, dice, el cual hace mis pies como de ciervas, me hace estar preparado para la adversidad, para caminar sobre peñascos, donde puedo estar corriendo el riesgo de caer en un barranco, ¿verdad? Pero estamos sustentados por la mano poderosa de Dios. Y dice, y en mis alturas me hace andar. Definitivamente, hermanos, este es un libro muy pequeño, sin embargo, tiene una enseñanza extraordinaria para los tiempos, porque hoy no sabemos lo que vendrá mañana, no sabemos cómo se gobernará en nuestro país. No sabremos cómo es que las naciones se van a ir uniendo cada vez más para prepararse para la venida del anticristo. Pero lo que debemos tener presente es que Dios siempre quiere que Él sea nuestra fortaleza, en la que nosotros podamos estar firmemente arraigados, de tal modo que nada ni nadie nos podrá sacudir y nosotros podamos dudar de Él, porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios en el quien cumple lo que promete, y si Él dice en su palabra que nada ni nadie ni nos podrá arrebatar de su mano, podemos estar seguros. Aquí vemos que de la misma manera, Él le fue difícil entender la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia con el Señor Jesús, verdad? El Señor Jesús, Él de la misma manera, Él vino a esta tierra con un propósito claro, ir a la cruz. Y en el monte de Getsemaní oró al Señor. Y el Señor le dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él era el único que iba a experimentar la copa de la ira de Dios. Y Dios la derramó sobre Él. Pero ¿qué le dijo él? Señor, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. A diferencia de Habacuc, le costó entender la voluntad de Dios. Jesucristo la comprendió perfectamente y se sometió a la voluntad de su Padre. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros, hermanos, aprendamos a reconocer su voluntad y que aunque nos cueste, debemos saber que si hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a cuidar, Él nos va a fortalecer y Él nos va a guardar del enemigo.